Cierre sus ojos y diga: Padre, reconocemos tu presencia en este lugar, en mi vida. Te adoramos, Señor. Diga: Padre, yo pongo mi confianza en ti. Diga: mi confianza está en ti, Señor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por las heridas de Cristo estoy sano de toda enfermedad. Diga: en el nombre de Jesús, toda maldición, toda hechicería, toda brujería, todo plan del diablo contra mi vida se desintegra ahora. Es desarraigado ahora. Queda sin poder, queda inoperante, inhabilitado todo plan del diablo en contra mía. Diga: en este día cubro mi vida y la de mi familia con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, la bendición, la abundancia, la prosperidad viene a mi vida. En el nombre de Jesús, toda pobreza, toda enfermedad, toda escasez es desarraigado de mi vida. En el nombre de Jesús. Diga: yo camino por fe, yo vivo por fe. Diga: yo camino en amor. Diga: yo camino en amor, porque la fe obra por el amor. Por lo tanto, yo declaro en este día que el amor de Dios está sobre mí, está sobre mí. Y si tengo amor, la fe me va a funcionar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo el Señor. Hay una serie que empezamos el viernes pasado. Hay una serie que empezamos acerca de rompiendo maldiciones generacionales o ancestrales. Vamos a comenzar a hablar por mucho tiempo acerca de esta serie de rompiendo maldiciones, y solamente los voy a hablar los días viernes. Y créame, hay gente que ignora o hay gente que no le presta atención acerca de las maldiciones generacionales o ancestrales. Maldiciones que vienen por causa del pecado, maldiciones que vienen por causa de la desobediencia, de la cultura. Y mucha gente, sin darse cuenta, aún cristianos nacidos de Dios, en vez de ver bendición, viven una vida de maldición. No importa que tengan la mayor mansión o la casa más sencilla, por así decirlo. No es un asunto de dónde vives o lo que tienes. Estoy hablando de un asunto espiritual. Hay personas que pueden tenerlo todo, pero básicamente su familia es un desastre, su matrimonio es un desastre. Es una maldición, es una maldición. Tanto el pobre como el rico pueden estar malditos. ¿Me dejo entender? Porque estamos hablando de maldiciones generacionales por causa del pecado. Quizás ellos no están pobres, quizás ellos no están en maldición en cuanto a su economía, pero pueden estar en maldición en cuanto a otras áreas. ¿Me dejo entender? Pero quiero que por el Espíritu Santo, cada uno de los que estamos aquí, podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes, y podamos entender la realidad de que Dios no quiere que ningún hijo suyo viva en maldición. El plan de Dios, el propósito de Dios, no quiere que ningún hijo suyo viva en maldición. Es antibíblico, no es bíblico. Porque si usted se va a la palabra, usted va a las escrituras, y usted va a entender que hay muchas cosas que usted ha aceptado en su vida y que no es la voluntad de Dios. Hay gente que a la maldición le llama mala suerte. No es mala suerte, es maldición. ¿Me dejó entender? Es posible que seamos creyentes salvos, que amemos a Dios de todo nuestro corazón, y aún así no podamos disfrutar la totalidad de la bendición que Dios ha prometido para nuestra vida. Puede que seamos creyentes salvos, muy lindos, amemos a Dios de todo el corazón, pero aún así se puede no poder disfrutar a la totalidad las bendiciones que Dios ha prometido para nuestras vidas. ¿Cómo tú puedes darte cuenta de la forma más práctica o más transparente si es que hay una maldición en tu vida? Es práctico, es sencillo, a la luz de la palabra. Si tú vas a la palabra de Dios, están conmigo, sea en tu vida, tu familia, matrimonio, con los hijos, o en general, tú te vas a la luz de la palabra. Y si lo que tú lees la palabra
no está coincidiendo, o sea, no hay una armonía, como que tú estás viviendo de acuerdo a lo que la palabra dice. Si la palabra de Dios, tu vida contradice a lo que la Biblia dice, es una maldición, porque no estás viviendo en la bendición de Dios, sino en una maldición. ¿Están conmigo aquí? Es la forma más práctica para tú darte cuenta. Entonces, examina cómo está tu vida, cómo está tu salud, cómo están tus hijos, tu matrimonio. Si eso no va de acuerdo a la palabra de Dios, hay una maldición que Satanás se ha infiltrado. El pecado, la desobediencia, la rebelión atrae la maldición. Si tú no estás recibiendo la totalidad de la bendición de Dios que Dios ha provisto para tu vida, es muy posible que en alguna área de tu alma o de tu subconsciente haya un trazo de maldición que aún está escondido y que no has tratado con eso. Como consecuencia, eso está impidiendo la plenitud de la bendición de Dios en tu vida. Es la forma más práctica. Si tú todavía no estás viviendo en totalidad las bendiciones, todas las bendiciones que Dios ha provisto para todos nosotros, es muy posible que en alguna área de tu vida o de tu alma o de tu subconsciente, haya un trazo de maldición que aún está escondido y que tú no lo has tratado. Y como consecuencia de eso, esa maldición está impidiendo que la plenitud de la bendición de Dios se manifieste en tu vida. Cada uno de nosotros, en una medida u otra, es influido por las bendiciones o las maldiciones que hemos recibido de nuestros antepasados. Los cristianos no están exentos de la operación de las maldiciones. Hay cristianos que pueden haber nacido de nuevo, pero siguen viviendo en maldición. Y no están en maldición porque Dios los quiere maldito. No es la voluntad de Dios que ningún hijo suyo vive en maldición. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una persona siembra maldición, va a cosechar, va a recibir maldición. ¿Por qué las maldiciones generacionales se tienen que romper? Porque en alguna área, en algún tiempo de su vida, de tu abuelo, de tus padres, ellos cosecharon una maldición. Ellos cosecharon un pecado, una desobediencia, una rebelión. Y esa maldición te puede llegar a ti, te puede llegar a tus hijos. Y a veces esa maldición no viene ¿cómo podría decirlo? A un grado mayor aún del pecado que hicieron nuestros antepasados. Hay pecados, hay actitudes, hay acciones, palabras. ¿Están conmigo aquí, mis amados? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, las palabras son una siembra. Las decisiones que tomas son una siembra. Cualquier cosa que tú hagas, tú estás sembrando. Y hay mucha gente que ignora, que pasa desapercibido eso. Todo lo que tú estás haciendo ahora, tú lo estás sembrando. Y quizás tú no lo coseches. Lo pueden cosechar aún tus hijos. Lo pueden cosechar tus nietos. Aleluya. O tú siembras bendición o tú siembras maldición. Pero tú vas a recibir de acuerdo a lo que tú sembraste. No nos quejemos entonces. Simplemente es lo que tú sembraste. Si alguien sembró pecado, como consecuencia llegará la maldición. Aleluya. Usted debería, esta es la ley de oro, la ley más poderosa del universo, se llama esta: todo lo que el hombre sembrare. Satanás no puede maldecirte. Quiero que me oigan bien. Satanás no tiene el poder. Dios no le ha dado esa habilidad o ese poder a Satanás. Satanás no puede maldecirnos por su propia cuenta. Él no puede maldecir a nadie. A él no se le ha dado el poder de declarar o de profetizar. ¿Me entiende? Por eso Satanás no te destruye. Tú te destruyes solo. Satanás no destruye tu economía porque él te quiere pobre. Tú destruyes tu economía cuando tú comienzas a maldecir tu economía. Satanás no te enferma. No, tú solito te enfermaste cuando en algún momento que quizás no lo hiciste conscientemente, hablaste una declaración, soltaste una palabra, y esa palabra Satanás la agarró para poner un demonio, un principado, para enfermarte. Por eso el viernes pasado hablamos acerca de las palabras. Ten mucho cuidado, sé muy diligente con las palabras que tú hablas. Sin darte cuenta, tú puedes estar maldiciendo a tu niño, a tu hijo, con unas palabras, llamarlo tonto, llamarlo ignorante. Es una palabra que tú estás sembrando en tu hijo, y que esa palabra se va a convertir en una maldición para tu hijo, porque será el tonto entonces, será el ignorante entonces. ¿Me dejo entender? Yo le decía
ahorita que estamos ahí en la puerta, yo le decía a Maribel, comienza a profetizarle a tu hijo y decirle, tú le vas a servir a Dios, aunque tú no lo veas ahora. Empieza a profetizarle, empieza a declarar palabras de vida, palabras de bien. Empieza a soltar palabras. Míreme, aunque parezca, aunque no parezca, aunque parezca una locura, amén. Esto es para alguien, pero esa persona sabe que no lo llames Judas, llámalo Jesús. Judas es el traidor. Llámalo Jesús, llámalo Pablo, Moisés. Amén. Es como que a mi esposa yo le diga, no sé, yo reprendo al diablo, eso no va a pasar. Es como que yo a mi esposa le diga a Jezabel. ¿Usted sabe quién es Jezabel? Una diabla, hermana. O Bersabé. No, prefiero llamarla Ruth o Ana o Débora. ¿En serio? Es una mala declaración. Es una mala declaración. O Marta. ¿Cuál Marta? No, porque Marta es la afanada y la preocupada. Amén. Tú vas a ser un Jesús. Tú eres un Jesús. Pastor, pero se comporta como diablo. Ey, está sembrando. Está sembrando. Está soltando una palabra. Tú le vas a servir a Dios. Tú eres un hombre de Dios. El temor de Dios. Ey, hijo, el temor de Dios está en tu corazón. Pastor, pero se va a ir a pecar. Pastor, pero el Espíritu Santo va a agarrar esa palabra. Santo el Señor. Usted no sabe, hay un poder en las palabras. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre está sembrando, tú vas a cosechar todo lo que tú estás sembrando. Por favor, ten mucho cuidado, sé muy diligente con las cosas que estás sembrando, porque una mala siembra puede traer como consecuencia una maldición. Yo dije una mala siembra. Una mala siembra puede traer como resultado una maldición. Una maldición que puede convertirse en enfermedad. Una maldición que puede convertirse en el hecho de que no avanzas. Una maldición en el que se puede convertir en pobreza, en angustia, tristeza, dolor. Y la gente cree que eso es algo normal. No, es algo espiritual. No lo vea del punto de vista natural, véalo del punto de vista espiritual. Es una maldición. Aleluya. Las maldiciones que alguien está cosechando hoy fueron sembradas por alguien que en algún momento histórico determinado lo hizo. ¿Por qué hablamos de maldiciones generacionales? ¿Por qué hablamos de maldiciones ancestrales? Porque hay ciertas maldiciones que nuestros ancestros hicieron, cometieron, ciertas actitudes, ciertas decisiones, ciertos pecados. Es una maldición que alguien de nuestra familia haya ido al brujo, o al que lee cartas, o al que lee las manos. Alguien puede decir, no, pastor, pero eso lo hicieron ellos. ¿Qué culpa tengo yo? Me dejo entender. O sea, la gente dice, pastor, pero eso lo hicieron, no sé, ¿qué culpa tengo yo si yo no fui el que hizo eso? No se trata así. Es por genealogía, por herencia, que lo que ellos hicieron, sea bien o sea mal, tú lo heredas. ¿Están conmigo aquí, Maranata? Por eso usted tiene que ahora romper esas maldiciones. Y vamos a entender más adelante cómo usted y yo vamos a poder romper todas esas maldiciones generacionales. Diga conmigo, las maldiciones no vienen sin una causa. No hay ninguna maldición que venga por sí solo. Míreme aquí, nadie está maldito por sí solo. ¿Qué significa eso? Nadie está en maldición porque es que no hizo nada. No, algo tuvo que hacer. Un pecado, una desobediencia. Algo tuvo que cometer para que una persona esté bajo maldición. O sea, la maldición no viene sin causa. ¿Me dejo entender? ¿Están conmigo aquí? O sea, nadie puede decir que está maldito porque es que no hizo nada. No, algo tuvo que hacer. Una mala decisión tuvo que hacer. Santo. Proverbios 26, verso 2. Proverbios 26, verso 2. Si usted no me cree a mí, créale a la palabra. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no viene por sí solo. Míreme aquí. ¿Por qué les acabo de hablar acerca de todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar? Porque como la maldición no viene sin causa, la maldición viene porque alguien lo sembró. Si mi papá mío, mi papá natural, practicó un pecado por años, por herencia y por legado, yo heredo esa maldición. Por su sangre, por sus genes, por ahí entra la maldición. Yo tengo la sangre de mi papá, la sangre de mi mamá. Por eso es tan importante
tener una revelación de la sangre de Cristo. Por eso es tan importante tomar la Santa Comunión, porque eso rompe toda maldición. ¿Están conmigo aquí? Aleluya. Entonces, como la maldición no viene sin causa, alguien tuvo que hacer algo para que la familia, una descendencia, esté bajo una maldición. ¿Qué hace que en una familia aparezcan homosexuales, lesbianas? Usted va a decir que ese es algo normal. No, es una maldición. Ese muchacho está maldito porque la familia está bajo una maldición. Cuando en una familia todos son adúlteros, hay una maldición sobre esa familia. Cuando en una familia todos son fornicarios, hay una maldición sobre esa familia. ¿Están conmigo aquí? Y por eso, como hay maldición, aparecen enfermedades. No es sino hasta cuando esa persona llega a los pies de Cristo, conoce a Cristo, le sirve a Cristo, y esas maldiciones se van quebrantando. Aleluya. Una vez aprendí algo: la maldición de Dios. Ustedes se asustaron. Pastor, Dios maldice. Dios dijo: yo bendeciré y maldeciré. Solamente que esa parte de cuando decimos eso, que Dios maldice o que Dios va a maldecir, como que eso no suena muy cursi. Como que eso pone como si Dios fuera malo. No, Dios es justo. Aún cuando Dios decreta un juicio, su juicio es justo. Pastor, pero Dios es amor. Dios es tan amoroso que tiene que, en su amor, porque ama, tiene que desatar juicio. Porque Dios sería un alcahuete, Dios sería injusto si no desata juicio. Una pregunta: yo sé que Dios es todo amor y hay que caminar en amor, pero ¿dónde estuvo el amor de Dios contra Sodoma y Gomorra? ¿Sabe dónde estuvo el amor? Dios le dijo a Abraham, Moisés le dijo a Abraham, Abraham le dijo a Dios, no sé por qué metí a Abraham, le dijo: Señor, y si hay 50, Dios dijo: por amor a esos 50 no los voy a destruir. Y si hay 10, y si hay 5, Dios dijo: por amor a ellos no los voy a destruir. Dios tuvo que desatar su juicio. Ahí está. ¿Sabe dónde estaba el amor de Dios? En el juicio. Porque si Sodoma y Gomorra, Dios no desata juicio, eso se esparcía. Y no solamente Sodoma y Gomorra iba a ser el pecado que ellos hacían, sino todo el mundo. O sea, todo el mundo iba a estar bajo una maldición. Y Dios ya no tenía que destruir a Sodoma y Gomorra, sino a todo el mundo. ¿Cuál es la maldición de Dios? Pues se va cuando en una familia, cuando en una descendencia, por naturaleza y por pecado, todos practican el pecado de adulterio, de fornicación. No es que Dios hace, Dios permite que en esa familia se levanten homosexuales, lesbianas, porque el homosexual y las lesbianas no se pueden reproducir. ¿Qué pasa cuando un varón deje ese engaño de que nació así? Nadie nace así. Lo hicieron así o decidió ser así. Hay muchas consecuencias, sí, pero de eso no voy a hablar. Míreme aquí. ¿Por qué Dios permite? Un homosexual no se puede reproducir. Y si no se reproduce, corta la descendencia. Porque en cuanto se sigan reproduciendo, nacen más adúlteros, nacen más pecadores. En vez de que nazcan más para servirle a Dios, ese se llama la maldición de Dios. Apuntes. Entonces, cuando usted vea en una familia, no es que nosotros vamos a condenar nosotros amamos. Míreme aquí. Cualquier persona es bienvenida a la iglesia. Si aquí en la iglesia entra un homosexual, una lesbiana o un hombre con tatuaje hasta el cuello, hasta el ojo, yo lo voy a amar y lo voy a abrazar. No hacemos excepción de personas. Claro que sí. Amamos a todos. Y Dios puede liberar. Claro que sí. Lo ha hecho. Hay muchos testimonios. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Se necesita romper maldiciones generacionales. Nadie está bajo una maldición por sí solo. Algo tuvo que hacer. Una mala siembra trajo como consecuencia maldiciones. ¿Cómo vivir libre de todas estas maldiciones? ¿Y cómo yo puedo quebrantar toda maldición que aún quede en mi vida? Para lograr esto, solo se requieren dos elementos muy poderosos. Solo hay dos elementos poderosos que van a romper cualquier maldición, sea cual sea. Cualquier maldición en tu vida, en tu familia, en tus hijos, lo van a romper. Apúntelo. Hay dos elementos muy poderosos que rompen cualquier maldición. Sea maldición de enfermedad, maldiciones generacionales, ancestrales, cualquier maldición que Satanás o el pecado o el mundo haya traído sobre tu vida. Hay dos elementos poderosos que rompen y destruyen toda maldición en la vida de un cristiano o un hijo de Dios. Antes de decirlo, o antes de decir el número uno, no es el plan de Dios. No está dentro del plan de Dios que ningún hijo suyo viva en maldición. Ya lo dije al empezar. ¿Cómo tú puedes saber o cómo yo puedo saber que hay una maldición escondida en mi vida?
cuando yo voy a la luz de la palabra. Hay ciertas maldiciones aún escondidas. ¿Sabía usted que hay maldiciones en el estómago, en el vientre? Y ese no es el plan de Dios. Cuando tú te pones a la luz de la palabra y tú lees la Biblia y tú dices, eso no se refleja en mi vida, es una maldición. Vivir en derrota es una maldición. Vivir en fracaso es una maldición. Vivir en depresión, en angustia, en preocupación es una maldición. Vivir en duda es una maldición. En incredulidad, porque la Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Y si tú no vives por fe, es todo lo contrario, es una maldición. Cualquier enfermedad que tú aceptes en tu vida es una maldición, porque el plan de Dios es verte sano. La pobreza es una maldición, es una maldición. La falta de sabiduría en no saber algo es una maldición, porque Dios en su Biblia, en su palabra, nos ha dicho que Dios nos va a dar la sabiduría. Santo el Señor. El plan de Dios es que ningún hijo suyo viva en maldición, que tus hijos no le sirvan a Dios por ahora. Hay una maldición ahí, porque la Biblia dice que tus hijos son la herencia, pero ahora no lo son. O sea, seamos sinceros, que tu familia todavía no sea salva, hay una maldición ahí, porque la Biblia dice, tú y tu casa. Bueno, en mi familia, hablando de la mía, solamente le servimos a Dios mi mamá y yo, o yo y mi mamá, el resto no. ¿Qué hay? Es una maldición, hay una maldición, porque la bendición es que todos le sirvan a Dios, pero como no le sirven, hay una maldición ahí, y esa maldición se tiene que romper. El divorcio es una maldición. Cuando usted ve que en una familia, en un matrimonio hay divorcio, es porque hay una maldición sobre esa familia. Me miran con cara de asustados, pero hay que hablarlo. Usted no puede ignorar esto. Usted puede decir, no, pastor, yo no vivo en maldición. Amén. Usted puede decir, yo no estoy maldito. Pero es que si nos comparamos a la luz de la palabra y lees la Biblia y tú dices, wow, pero ¿y esto por qué no se refleja en mi vida? Es en esa área. Y voy a decir algo. Esto va a sonar muy fuerte. Esto va a sonar fuerte, pero no se ofenda. Rompa esa maldición. ¿Cuál es? Cuando hay una pareja de un hombre y una mujer y ellos dos tienen hijos fuera del matrimonio, esos hijos nacen en maldición. Así después ellos dos se casen. Ya nacieron con el pecado de fornicación, porque rompieron la ley, el orden de Dios que es dentro del matrimonio. Entonces, hay gente que dice, no. Después que tuvimos nuestros hijos, después nos casamos y se van a romper esas maldiciones. No, ya el niño, ya el bebé, ya nació bajo una maldición de fornicación. Y esa maldición trae consecuencias. Porque ¿cuál es el plan de Dios, el diseño de Dios? El matrimonio. Y cuando está dentro del matrimonio y ahí nacen los niños, los bebés, entonces ese bebé sí nace bajo una bendición, que es la bendición del matrimonio. Pero hay mucha gente que piensa que cuando tuvieron hijos y después se casaron, dijeron, ya están benditos. No, ¿qué se tiene que romper? Ese hijo cuando crezca, o esa jovencita cuando crezca, va a ser lo mismo. El pensamiento de mucha gente es primero convivencia y después, y esto es matrimonio. Sí, pero en esa convivencia están fornicando. En esa convivencia tuvieron 2, 3 hijos y ahí nacieron bajo el pecado de fornicación, que eso es maldición. ¿Qué pasa cuando uno fornica? O el adulterio rompe, está trayendo maldición para su familia, sus hijos. Esto es serio, porque el matrimonio es tan sagrado para Dios. Es el diseño, el plan de Dios. Es más, el plan de Dios es que los dos lleguen vírgenes, que los dos lleguen, que el hombre llegue castro y la mujer llegue virgen. ¿Qué pasa? Yo le dije a ustedes hace un tiempo atrás, ¿por qué una persona no puede tener relaciones con otra persona? Porque hay una transferencia de espíritu. En el espíritu esa persona se está acostando con todas las mujeres que ese hombre se acostó, o los hombres que esa mujer se acostó. Imagínate, ¿por qué un hombre maldice su familia cuando se acuesta con una persona? ¿Cuántos hombres se ha acostado esa mujer? ¿Con cuántos hombres? Y ahora, imagínate, todos esos hombres están bajo una maldición. Ella está maldita. Y llega esta persona, se acuesta tiene una relación, un contacto, y todas esas maldiciones que esa mujer tenía, más con todos los hombres que estuvo en ese contacto sexual, todas esas maldiciones, transferencia de espíritu se llama. Por eso a veces aparecen actitudes. Hay gente que luego de hacer eso, al tiempo comienzan a tener actitudes que antes no tenían, o enfermedades, dolores que antes no tenían. ¿Cómo se llama eso? Una maldición. Esa es una maldición. A veces, antiguamente, los papás tenían una costumbre con sus hijos, que al cumplir los 17, 18 años, era normal llevar al muchacho para que debute. Y en su ignorancia está maldiciendo a su hijo. Hermano, eso quiso hacer mi papá conmigo.
En serio, no me miren mal. Eso hacían, no sé si lo harán, seguirán haciendo. O el papá lo ve con 2, 3 mujeres al muchacho y le aplaude. No, hay una maldición ahí. Hay una maldición. Por eso aparecen tumores. Por eso aparecen enfermedades. Usted ha visto una persona que a veces no tiene nada. En los exámenes nada aparece, pero tiene los síntomas. Hay una maldición. Pasa que los demonios no aparecen en rayos X, pero ustedes son gente de fe. 2 elementos poderosos que van a romper cualquier maldición, sea cual sea que lo que sea, van a romper maldiciones sobre tu vida, tus hijos, tu descendencia, tus nietos, tus bisnietos, porque la Biblia dice hasta la 4ª generación. Pastor, ¿cuáles son estos 2 elementos poderosos? Número 1, la palabra. La palabra de Dios es la que provee la revelación de todo lo que es maldición. Y la palabra es también la que nos provee la fe para ser libre de toda maldición. Tú tienes que conocer la palabra. No vas a saber que estás en maldición hasta cuando no te pongas o no te expongas a la luz de la palabra. O sea, ¿qué te va a decir que hay una maldición en un área de tu vida? La palabra. La palabra no solamente te va a revelar lo que es maldición, sino que la palabra también te va a dar la fe, el poder para que tú rompas toda esa maldición. Por eso lea su Biblia, lea. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Pero qué es la verdad? La palabra. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra, dice. Y la palabra, dice, conoceréis la verdad. O sea, vas a conocer la palabra. Y la palabra y la verdad te hará libre. ¿Cómo vas a ser libre de toda maldición? Cuando tú conozcas la palabra. Porque yo no admito la pobreza en mi vida? Porque la palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. ¿Quién me está diciendo a mí que me quiere ver próspero? La palabra. Entonces, si yo leo que la palabra dice eso, ¿por qué yo voy a admitir una pobreza? Entonces, cuando a mí se me revela eso, yo digo: oh, alto, ese no es el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios. Entonces, la palabra, ¿qué me va a enseñar? Los principios para yo comenzar a prosperar. O sea, la misma palabra me va a decir: ¿quieres prosperar? Tienes que hacer esto y el otro. Pastor, ¿cuáles son estos principios? Lo que prediqué. ¿Por qué no prospero? Hace 2 domingos atrás. 2 amenes y mi esposa nomás fue la que dijo amén. Es la revelación de la Biblia la que nos hace consciente de la realidad, de las maldiciones que hay sobre la raza humana. Y ella es la mejor ayuda que nos enseña a cómo salir de ella. O sea, la palabra no solamente te va a revelar lo que es maldición en tu vida, sino que la palabra también te va a dar las instrucciones. ¿Qué tú tienes que hacer para que esa maldición se rompa? O sea, la palabra no solamente te lo revela, sino que la palabra de Dios también te va a enseñar y te va a dar las indicaciones correctas. Entonces la Biblia te dice que la ignorancia es una maldición, pero a la misma vez la palabra dice que el que lee es sabio. Entonces, ¿cómo vas a romper la maldición de ignorancia? Leyendo. Vivir en ansiedad es una maldición. Pero qué tremendo, la Biblia dice que el que ora no se afana, dando a entender que la oración quita toda ansiedad. Entonces la misma palabra, la palabra ahora me dice que la enfermedad no es de Dios, pero la misma palabra me dice: por sus llagas ya fui sanado. No dice seré, ya fui sanado. ¿Me dejo entender? O sea, la palabra de Dios no solamente es la que me revela mi estado, mi vida, familia, mis hijos, sino que la misma palabra me da las instrucciones que yo tengo que hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿Cuál es este elemento número 1 que va a romper cualquier maldición en tu vida? La palabra. Por eso, iglesia, vuelva a la palabra, vuelva a leer la Biblia. Solo el conocedor de la verdad de las santas escrituras, obedecerla y actuar en lo que aprendemos en ella, es la forma en lo que podemos ser verdaderamente libres de toda maldición. Esa es la número 1. Pastor, ¿cómo yo rompo toda maldición en mi vida? ¿Cómo yo rompo la maldición sobre mis hijos? Si tus hijos no le sirven a Dios, hay una maldición. Pero la Biblia me enseña: corrígelo, enséñale. Proverbio dice: corrígelo con vara. Pero hoy tenemos padres alcahuetes. Entonces, si tú sigues alcahueteando, lo que tú estás haciendo es: estás maldiciendo a tu hijo. Tú sola, se lo estás entregando al diablo. ¿Sabes lo que cuando un padre
hace eso. O una madre le está entregando al diablo para que el diablo las haga lo que quiera. En serio. El padre pasándole la chela al hijo. Una maldición. Una maldición. Pasándole el cigarro. Es una maldición. Y después los papás se quejan. ¿Por qué mi hijo es así? ¿Cómo que por qué? Es una maldición. Hay una maldición. Porque tú le entregaste a tus hijos, no a Dios, se lo entregaste al diablo. ¿Cuántos papás toleran muchas cosas de sus hijos? Les toleran, les aceptan, les permiten. Y luego viene la maldición. Y luego dicen, pero yo qué hice mal. ¿Cómo que por qué hiciste mal? Tú lo permitiste. Tú lo... Padre Santo. ¿Continúo? ¿O ya? Nos vamos para la casa. Continúo. Padres y madres que a los 14, 15, 16, 17 ya les permiten noviecito a los hijos. Es una maldición. Le están entregando a sus hijos al diablo. Yo siempre le digo a los jóvenes, le digo, si ustedes se consiguen novio del mundo, tu suegro es el diablo. Siempre le digo eso a los jóvenes. Le digo, el día que ustedes me digan a mí que, o yo me llevo a enterar que ustedes están con un novio, una novia del mundo, su suegro es el diablo. Y yo no quiero tener al diablo de suegro. Ay, Señor. Y la muerte es la suegra. Esa señora peluda, entonces tu suegra. Padre Santo. ¿Te acuerdan esa obra? Yo soy el diablo, yo soy la muerte. La Biblia dice, no te unas al yugo desigual. Es una maldición, santo. Vivir en la pobreza es una maldición. Pastor, entonces, pero la Biblia, ¿qué me dice? ¿Cómo yo tengo que romper? ¿Cómo yo soy libre de la maldición? Oro y ayuno, no. Ahí sí no. Pastor, entonces, ¿qué dice la Biblia para yo ser libre de la maldición? Él dijo, traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa y yo reprenderé a la maldición. Yo voy a reprender por usted a la maldición. ¿Quién es la maldición? El devorador. Abriré la ventana de los cielos. Entonces, cuando una persona no diezma y ofrenda, Dios no lo maldice. Esa misma persona se maldice solo. Maldice su economía, sus finanzas. Por eso todo se le cierra, por eso todo le falta. Aleluya. Santo. 2. ¿Cuál es este segundo elemento poderosísimo que va a romper toda maldición? Número 2, la unción del Espíritu Santo. Yes. La unción del Espíritu Santo. Isaías 10:27. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitado de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y dice, y el yugo, ¿qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Una maldición. Dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuál es el segundo elemento? La unción del Espíritu Santo. El poder, la unción del Espíritu Santo tiene el poder para romper, quebrantar, destruir y cancelar cualquier maldición que haya en tu vida. Las maldiciones no son meramente problemas emocionales o psicológicos del pasado que se pueden resolver con fuerza de voluntad o con terapia psicológica. No. Hay personas que quieren santo. Toda persona que quiere ser libre de las maldiciones debe verlas como yugo demoníaco. Un yugo es una maldición. ¿Qué es un yugo? Una maldición. Hablando de maldiciones, y usted ha visto personas que a veces se caen por lo más. Pastor, entonces a todo es maldición, todo es diablo. No se trata de eso. No se trata que a todo lo vea como maldito. En realidad la tierra está maldita. Por eso usted tiene que bendecir los alimentos. Porque esa papa o ese arroz que eso sale de la tierra y la tierra rompa toda maldición. La unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? El aceite, el poder, la gloria del Espíritu Santo tiene el poder para quebrantar, romper cualquier maldición. Por eso es tan importante el aceite. Por eso es tan importante que usted tenga en su casa el aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Santo. Aleluya. Ya voy terminando. Entonces, estos dos elementos, que es la palabra y la unción, que es el poder del Espíritu Santo, tienen el poder para quebrantar y destruir cualquier maldición que Satanás, el mundo, el pecado haya traído sobre tu vida. Pero usted tiene que tener fe para eso, creer en eso. Amén. No acepte nada negativo en su vida, porque la maldición no viene sin causa. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. Pero si viene o hay una maldición, por favor, agarre estos dos principios, la palabra y el poder, que es la unción del Espíritu Santo, para quebrantar. Por eso es tan importante lo que predicamos, o lo que prediqué el día domingo, el último. Profetízale a toda situación negativa en tu vida. Profetízale, suelta la palabra. Nadie lo va a hacer si tú no lo haces. Suelta la palabra, declara la palabra, proclama la palabra. Amén. Ponte de acuerdo con la palabra. Busca el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo tiene esa capacidad para destruir cualquier maldición que Satanás, el mundo, el pecado haya traído sobre tu vida. Nadie se queda igual cuando la unción y el poder del Espíritu Santo viene sobre una persona. Amén, Maranata.
¿Aprendieron algo hoy? ¿Aprendieron algo hoy? Porque no es el plan de Dios que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, viva bajo una maldición. No es el plan de Dios. Dios no quiere que sus hijos estén malditos. Al contrario, Dios quiere que su iglesia viva en bendición. Él quiere prosperar. Dios se regocija en tu sanidad. Dios se regocija en tu prosperidad. Amén. Por eso saques ese cuento de que Dios prueba con enfermedades. Hermano, renuncia a eso. Porque si Dios es el que te enfermó, entonces ¿por qué tomas medicina? ¿Por qué vas al médico entonces? Póngase a pensar. Hay gente que dice, no, pastor, es una prueba de Dios. Dice, este cáncer es una prueba de Dios. Dios me está probando. Entonces, ¿por qué vas a tu terapia? ¿Por qué tomas medicamentos si Dios te está probando? Amén. No, usted tiene que conocer y tener la revelación que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es, no bueno, buenísimo. Dios no es malo. Dios no maldice a nadie. Dios no está para maldecir, matar, condenar, juzgar. Al contrario, Dios está para restaurar, levantar, ayudar, fortalecer, romper maldiciones. Pero Dios necesita que tú te pongas de acuerdo con su palabra y buscar su poder para que toda maldición en tu vida se rompa, sea quebrantada. Yo meditaba hoy por la tarde algo y era esto. Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos, y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada. ¿Qué es un desorden? Una maldición. ¿Qué es un desorden? Una maldición. Por eso cuando usted no vive en un orden en su vida, hay una maldición. Hay una maldición. El desorden es igual a una maldición. Maldición es cuando todo lo que tú haces te sale mal. Bendición es que todo lo que tú haces está bendito. Está bendito. Amén. Dios quiere que tú vivas en bendición. Dios quiere bendecirte. Créame, mis amados, el plan de Dios es bendecirte. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién? ¿De dónde escuchaste tú que Dios quiere verte así como tú estás? ¿De dónde? ¿De quién oíste? Dios es bueno, su amor, su gracia. Dios siempre está para eso. Pero entonces llegamos a la conclusión que el problema no es Dios. El problema no es la palabra. El problema no es el Espíritu Santo. No son los ángeles que están aquí. No es la iglesia a la donde tú vienes. No es el pastor al que tú escuchas. No son los hermanos con los que tú te congregas. Y ya te das cuenta que el problema no son ninguno de ellos. El problema es tu mala declaración, tu desobediencia. Ahí sí no nos gusta. Porque el ser humano siempre quiere buscar culpables. Excusas y excusas. Amén. No es que yo no crecí en esa iglesia porque es que yo estaba en otro nivel. No. La gente sale con... Usted puede tener al mejor pastor, la mejor iglesia. Puede tenerlo a Jesús. Y si su corazón está podrido, usted va a podrir toda la iglesia de Jesús. Hay gente que cree que cambia de iglesia, que cree que es porque en esa iglesia no crecieron. No, es así. Dios no quiere verte en maldición. Dios quiere bendecirte. Dile a tu hermano, dile, Dios quiere bendecirte. Dios quiere verte rico, próspero. ¿Por qué los pecadores van a prosperar? ¿Por qué ellos se llevan toda la plata? Si Dios dijo, mío es el oro y la plata. Santo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tus hijos. Dios quiere salvar tu casa. Oh, no me escucharon. Dios quiere bendecir tu vida, salvarte, prosperarte y darte muchísimo dinero. Hay gente que rechaza eso. Usted rechácelo, yo lo acepto. Está como alguien que yo dije el domingo. Yo dije, ahora en verano pienso vender chupetes en mi casa. Y no sé quién fue, pero por ahí yo escuché, se rieron. Y yo dije, mensualmente vamos a contabilizar tu billetera y mi billetera y vamos a ver quién tiene más, porque Dios va a bendecir la obra de tus manos. Y estoy seguro que ese que se rió no hace nada, porque dice que el dinero le va a caer del cielo. No funciona así. Mis amados, mis hijos, servidores, iglesia bella, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios no quiere que tú nunca más vivas en maldición. Dios quiere salvar tus hijos. Dios quiere salvar tu matrimonio. Dios quiere salvar tu casa completa. Es el plan de Dios. Es por lo que Jesús murió, pues, ¿no? Jesús murió para salvarnos. Entonces, conoce y ten la revelación de que Dios es bueno. Padre, te damos gracias, Señor. Súbele un poquito más, Eliezer, la melodía. Espíritu Santo, cierra tus ojos por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, comienza a orar ahí donde tú estás. Diga: Padre, que en este día se rompa, que toda maldición sobre mi vida se rompa, que toda maldición, Señor, toda maldición, toda cadena, todo yugo del diablo se rompa, se rompa, se rompa, sea quebrantado por el poder de la palabra, por el poder de la unción y el poder del Espíritu Santo. Padre, en esta hora dígale: Señor, en este día me rehúso a vivir igual. Padre, yo me niego, me rehúso, porque tu palabra, Señor, tu palabra me enseña, Señor, que tú me quieres ver próspero, sano, tú me quieres ver saludable, Señor. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, diga conmigo: Padre, en esta hora yo renuncio, Señor, a vivir en maldición. Yo rompo toda maldición, se rompe toda escasez, pobreza, enfermedad, atraso, Señor, en esta hora, Padre. Yo creo tu palabra, recibo tu palabra en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo no admito ninguna maldición sobre mi vida, ninguna maldición, Señor. Y ahora, Padre, cualquier maldición, pecado, actitudes, decisiones, Señor, que hayan cometido mis ancestros, hoy renuncio, Señor, hoy renuncio. Vamos, diga: renuncio a todas esas maldiciones, renuncio, Señor. Mis hijos no van a heredar ninguna maldición, mi descendencia está bendita, mis hijos están benditos en el nombre de Jesús. Toda mi casa entera le sirve a Dios, toda mi familia le sirve a Jehová. Oh, Sharababa, Sharaba, y Rabashakarababa, Sikaraba. Todo espíritu de divorcio, todo espíritu, Señor, de adulterio, Padre, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, lo arrancamos, Señor. Toda maldición, Señor, toda maldición, Padre. En el nombre, vamos, ora. Padre, en esta hora me rehúso, Señor, renuncio a toda maldición. Vamos, diga: renuncio a la maldición, a vivir enfermo. Me renuncio, Padre, a vivir en enfermo, a vivir pobre, miserable. Oh, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que toda maldición sobre Maranata se rompa. Padre, toda maldición, Señor, todo velo se rompa, todo yugo del diablo se rompa en el nombre de Jesús. Oh, Padre, en el nombre, que toda maldición, Señor, Padre, en esta hora, Señor, toda falta de crecimiento, toda falta, Señor, que nos lleva a conquistar, Padre, en el nombre de Jesús, se rompe ese velo, se rompe. Diablo, saca tus cochinas garras. Diablo, saca tus cochinas garras de Maranata, de las casas de luz, en el nombre de Jesús. Oh, Sharababa y Rabasekaraba. Maranata se multiplica. Cada culto estará lleno. El culto de los miércoles estará lleno. El culto de los viernes estará lleno. Oh, Padre, los días domingos tendremos, Señor, una masiva de almas, una multitud de almas. Oh, Sharababa y Rabasekaraba y Rabasekaraba. Toda maldición de atraso lo renuncio ahora, Padre. Yo renuncio toda maldición de atraso, toda maldición de estancamiento, Padre. Lo renuncio ahora. Vamos, no les escucho, Maranata. Sarababababa y Rabasekaraba. Padre, yo renuncio, Señor, yo renuncio, Padre, a toda maldición de fracaso. Yo no voy a fracasar, mi ministerio no va a fracasar. La iglesia Maranata Chincha nunca será un fracaso, jamás. Oh, vamos a conquistar, vamos a poseer. Las multitudes van a llegar, servidores fieles llegan, hombres y mujeres comprometidos llegan. El dinero llega, los recursos van a llegar en el nombre de Jesús. Será así como lo he dicho. Será así como lo he dicho. En el nombre de Jesús. Puertas divinas se me abren. Puertas divinas. Puertas se me abren a mi favor. Dinero va a llegar. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Y rabasaraba coraraba. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo renuncio a ser un pastor de una iglesia pequeña. No, Señor. Yo renuncio, Señor, al miedo, al temor. Yo renuncio, Señor, al fracaso. Yo no voy a fracasar, Señor. Yo voy a incrementarme, a multiplicarme. Y ese velo, ese yugo que el diablo ha puesto, se rompe, Señor. La gloria de Dios viene. El poder del Espíritu Santo se desata. La unción de Dios se desata. Y yo declaro, Señor, que miles serán salvos en esta ciudad, Señor. Correrán a Maranata. Buscarán, Señor, dónde queda esta iglesia. Los ángeles de Dios los atraerán en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo renuncio a toda maldición, Padre, toda maldición que yo haya heredado de mi papá, de mi mamá, toda maldición que yo haya heredado de mis abuelos, de mis ancestros. Yo lo renuncio, Señor. A todo espíritu de infidelidad, todo espíritu, Señor, de adulterio. Padre, yo renuncio, Señor, a toda maldición de adulterio. Renuncio a la maldición de adulterio, Padre. Oh, Shabababa. Renuncio a toda maldición de lujuria, de pecado, Señor. Oh, Señor, Shabababa. A toda maldición de inmoralidad sexual, Señor. Padre, yo renuncio. Padre, yo renuncio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo renuncio, Señor, a vivir pobre. Me rehúso, Señor, me niego a vivir así. Oh, Shabbat, la grandeza viene, la multiplicación viene. Mientras otros dicen, Señor, mientras otros declaran, Señor, que para ellos no va a haber trabajo, Señor, yo siempre tendré trabajo. Yo siempre tendré obras grandes. Yo siempre tendré, Señor, aún en cualquier mes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Señor. Sharabamama, shorababakiraraba.